Buenos días chicos, vamos a continuar con nuestro sílabus. En este caso tenemos la sesión número 5. Les habla el profesor Reiser Nájar y el tema es resolución de triángulos rectángulos. No olvidar las recomendaciones que cada semana venimos dando los profesores, ¿no? Lee los conceptos detenidamente, observa los videos con atención, puedes releer una y otra vez estos contenidos cuando creas conveniente, desarrolla las actividades que se te plantean al final de este video y envíalas al medio virtual. Puedes imprimir una copia de esta sesión y pegarla en tu cuaderno de trigonometría. Y cualquier duda que tengas al respecto puedes hacerla a través de la mensajería del aula virtual. Bien chicos, empecemos. Vamos a ver este video. Presta mucha atención. Tema número 4, cálculo de lados o también llamado resolución de triángulos rectángulos. En este capítulo, resolución de triángulos rectángulos, cuando conocemos dos de sus lados del triángulo rectángulo, el tercero lo hallo aplicando el teorema de Pitágoras. En cambio, si conozco la longitud de uno de sus lados y uno de sus ángulos agudos, para hallar los otros dos lados voy a hallarlo, pero en términos de lado y ángulo conocido. Y para eso voy a aplicar una formulita o una regla en general, que va a ser lo que quiero entre lo que tengo. Y eso va a ser igual a la razón trigonométrica que voy a identificar. No te olvides, lo que quiero entre lo que tengo. Tres casitos vamos a ver para resolver este tipo de ejercicios. Caso número 1, cuando conozco la hipotenusa y el ángulo agudo. Acá tengo un triángulo rectángulo, conozco el ángulo agudo que es θ, este viene a ser su cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Y en este caso 1 me dice que conozco la hipotenusa y el ángulo agudo. Hipotenusa P y el ángulo agudo θ. Yo quiero hallar el cateto adyacente en términos de P y θ. La reglita general era, ¿qué es lo que quiero? Lo que yo quiero es el cateto adyacente. Cateto adyacente en el numerador. Lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo? Lo que yo tengo es P. ¿Y P qué es? La hipotenusa. Es lo que tengo. ¿Qué razón trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa? Coseno. ¿Coseno de quién? De θ. Y esta razón trigonométrica lo multiplico por el lado conocido. ¿Cuál es el lado conocido? P. Entonces, el cateto adyacente valdría P por coseno de θ. Ahora quiero hallar el cateto opuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiero? En el numerador, lo que quiero es cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Tengo hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre hipotenusa? Seno. ¿Seno de quién? De θ. Multiplicado por el lado conocido. ¿Ya? Entonces no olvidemos que cuando conozco la hipotenusa y el ángulo agudo, su opuesto sería seno de θ por el lado conocido. Y si quiero el adyacente, coseno de θ por el lado conocido. Segundo casito, cuando conozco el cateto opuesto y el ángulo agudo. Acá tengo un triángulo rectángulo, el ángulo agudo, su cateto opuesto, su cateto adyacente, la hipotenusa. ¿Qué es lo que conozco ahora? Ya no es la hipotenusa. Lo que conozco ahora es el opuesto, el cateto opuesto. Entonces, si yo quiero hallar el cateto adyacente, la formulita o la regla era, ¿qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo? Ahora no tengo hipotenusa, lo que tengo es el cateto opuesto. Entonces sería, lo que tengo es el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es cateto adyacente sobre cateto opuesto? Cotangente de θ, multiplicado por el lado conocido. Ahora yo quiero hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que quiero? La hipotenusa. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es el opuesto. Entonces, lo opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es hipotenusa sobre cateto opuesto? Cosecante de θ, multiplicado por el lado conocido, ¿no? Y el último casito,
cuando conozco el cateto adyacente y el ángulo. Como pueden ver, ahora no conozco la hipotenusa, tampoco conozco el cateto opuesto. Lo que conozco es el cateto adyacente. En este caso vale P. ¿Qué es lo que quiero? Entonces quiero el cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Tangente de tita, multiplicado por el lado conocido. Ahora quiero la hipotenusa. Entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Hipotenusa. ¿Qué es lo que tengo? Cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es hipotenusa sobre cateto adyacente? Secante. ¿Secante de quién? Del ángulo que conozco. En este caso es tita. Multiplicado por el lado conocido. Esos son los tres casitos que necesitamos saber para resolver ejercicios en este capítulo. Gracias. Tema número... Bien, chicos, un video que prácticamente nos está brindando nociones acerca de lo que es resolución en triángulos rectángulos, ¿no? Vamos a usar parte de ese conocimiento y lo vamos a hacer un poco más práctico ahora en esta sesión. Vamos a empezar a ver. Entonces, ¿qué es la resolución de triángulos rectángulos? Bueno, se va a llamar así al proceso que consiste en hallar todos los lados y ángulos agudos en un triángulo rectángulo, teniendo como mínima información un lado y un ángulo agudo. Sabes que en un triángulo rectángulo tienes dos ángulos agudos, así que simplemente es necesario tener uno y cualquier lado del triángulo rectángulo. Por ejemplo, mira, aquí tenemos esta figura, un triángulo rectángulo, donde vemos signos de interrogación en los lados que supuestamente no conocemos. ¿Está bien? Nuestros datos, ¿quiénes van a ser? El lado A minúscula y el ángulo beta, que es agudo. Y nuestras variables o incógnitas van a ser el lado B, el lado C y el ángulo agudo gamma. En esto consiste la resolución de triángulos rectángulos, o sea, tratar de hallar toda la información de un triángulo rectángulo, teniendo solamente un lado y un ángulo. ¿Qué vamos a usar? Bueno, lo único que vamos a usar es esta fórmula, básicamente. Ahora, profesor, no entiendo esas letras. Bien, ¿qué son esas letras? LI lo estoy colocando de forma práctica para resolverlo. Va a ser nuestro lado incógnita o el lado que queremos hallar. LD es nuestro lado dato, el que viene con el problema, o el que nosotros asignamos como dato. Y RT va a ser la razón trigonométrica de lo que voy a expresar después. Ya. Quiero que te acuerdes bien esta fórmula porque es la que vamos a usar muy seguido para resolver los problemas. Y mientras más la practiques va a ser mucho mejor. Vamos a ver los dos casos que existen. El primer caso es cuando tienes un cateto y un ángulo. Yo voy a hacerlo de forma general, chicos. Solamente es necesario un cateto y un ángulo. No voy a poner opuesto o adyacente, no. Solamente un cateto y un ángulo, nada más. Entonces, ¿qué información tenemos? De dato tenemos el lado BC, que vale A. Y el ángulo dato es beta, que es un ángulo agudo. Luego vamos a recordar nuestra formulita, que es lado que quiero hallar es igual al lado dato por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. Vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas, lo voy a colocar ahí para que puedas identificarlas. Bien, vamos a hallar primero el lado AB. Bueno, AC en este caso, ¿sí? El lado AC. ¿Cómo vamos a determinar el lado AC? El lado dato, el lado que quieres hallar, el lado que tienes, por la razón trigonométrica de lo que quieres entre lo que tienes. Te lo explico de esta manera. AC, ¿a qué es igual a C? Bueno, el dato que teníamos era A minúscula. Entonces colocamos ese dato, lado dato, por la razón trigonométrica que viene ahora. El lado AC viene a ser el cateto opuesto de beta, ¿cierto? Está al frente de beta, el lado AC. Y el lado que tienes de dato es el lado BC. Y viene a ser el cateto adyacente de beta. Entonces, ¿qué es? Cateto opuesto, que es lo que quieres, entre cateto adyacente, que es lo que tienes como dato. Opuesto sobre adyacente, eso viene a ser la tangente, ¿cierto? Por eso hemos colocado ahí A minúscula por la tangente de beta. Ahora, para hallar el lado AB es de la misma forma. Vamos a usar el lado dato. Nuestro lado dato, ¿quién era? Era A. ¿Está bien? Y voy a multiplicarle por la razón trigonométrica
de lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero, ¿qué quiero hallar ahora? AB, ¿cierto? Que es la hipotenusa. Y lo que tengo es el cateto adyacente, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Buscamos en nuestro cuadrito hipotenusa sobre adyacente secante. Así que el lado AB va a valer A multiplicado por la secante de beta. Recuerda que todo es respecto del ángulo agudo. El segundo caso, a ver, si tenemos la hipotenusa y un ángulo, nada más. ¿Quién es nuestro dato? Es AB, que vale C, y el ángulo que vale beta. Vamos a hallar a C primero. ¿Cómo? Bueno, vamos a identificar. Queremos hallar a C, esa es nuestra incógnita. Nuestro dato es la letra C minúscula, o sea que voy a colocar C multiplicado por la razón trigonométrica. Aquí vamos de nuevo. Lo que quiero entre lo que tengo. Para beta, el segmento AC, ¿qué viene a ser? El cateto opuesto, ¿cierto? Lo que nos está señalando la flecha. Es el cateto opuesto. ¿Y nuestro dato quién es? C está en la hipotenusa. O sea que tenemos que hallar la razón trigonométrica del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si buscamos en nuestro cuadrito vamos a ver que eso es el seno, ¿cierto? O sea que nuestro lado AB va a ser igual a C, que es nuestro dato, multiplicado por el seno de beta. Esa es la razón trigonométrica que se está generando debido a lo que quiero entre lo que tengo. A ver, una vez más, chicos. Voy a hallar ahora el lado BC. Esa es mi incógnita. ¿Quién es el dato nuevamente? El dato es C minúscula. Ya voy a ponerlo ahí de frente, C minúscula multiplicado por la razón trigonométrica. ¿Quién es la razón trigonométrica? Lo que quiero. BC viene a ser el cateto adyacente de beta, porque está al costado. Y el dato que tienes es la letra C minúscula, que es la hipotenusa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Busca, adyacente sobre hipotenusa, ya lo encontraste, ¿cierto? Eso es el coseno. Así que el lado que estoy hallando ahora, BC, va a ser igual a C multiplicado por el coseno de beta. Recuerda que el lado dato siempre se está usando de nuevo. Solamente va a variar la razón trigonométrica, ¿no? Y cómo lo vas a determinar. Siempre es lo que quiero entre lo que tengo. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Dice, del gráfico halla el área del triángulo HBC sobre el área del triángulo BHC. Ahí podemos observar el siguiente triángulo, pero no vemos que tenga algún dato, ¿cierto? Bueno, el ángulo solamente, pero no veo algún lado. Como te dije, a veces no te van a dar, así que nosotros vamos a tener que asignarle un lado. Bien, vamos a hacer que el segmento HC valga M. Ahora sí tenemos nuestro lado dato. ¿Está bien? Ahora, con ese lado dato que nosotros hemos usado, vamos a tratar de resolver todo. Ahora, otro detalle. La flecha en ese triángulo que voy a indicar ahora es HBC. Esa flecha está señalando el complemento de beta, ¿cierto? Porque si ya tengo un ángulo agudo que es tita, el otro ángulo agudo va a ser su complemento, ¿cierto? Entonces, si es su complemento, ¿cuánto va a valer ese último ángulo que estoy señalando? Tita, ¿verdad? Por complemento. Uno va a ser 90 menos tita y el otro va a ser tita. O sea que estoy completando simplemente. Ya tengo esos dos angulitos. Ahora, en el triángulo HBC. HBC. ¿Quién es mi dato? Es M, ¿cierto? Y vamos a tratar de hallar lo que falta en ese triángulo. Vamos a hallar BH. ¿Está bien? Si yo quiero hallar BH, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el lado dato, que es M, por la razón trigonométrica que se genera ¿con quién? ¿Recuerdas? La razón trigonométrica de quién? Lo que quiero entre lo que tengo. A ver, ¿qué es BH sobre HC para tita? BH es su cateto opuesto. HC es su cateto adyacente. ¿Qué es opuesto sobre adyacente? Tangente, ¿verdad? Entonces, BH va a valer el dato que vale M multiplicado por la tangente de tita. Ahora, nos centramos en el triángulo AHB. AHB. En ese triángulo no hay información en un lado, pero acabamos de hallar BH.
Así que ahora BH lo vamos a usar como dato. ¿Está bien? Para hallar AH. Vuelvo a repetir. En el triángulo rectángulo AHB no hay información de los lados, pero justo acabamos de hallar BH, que vale M tangente de tita. Así que vamos a usarlo eso como dato. ¿Qué nos faltaría hallar si ya tengo BH? El segmento AH, ¿verdad? Ese va a ser nuestra incógnita. ¿Quién es nuestro lado dato? Va a ser BH, que sabemos cuánto vale, multiplicado por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. A ver, ¿quién está al frente de tita en el triángulo pequeñito? AH. Ese es su cateto opuesto. ¿Y qué tiene ese dato? Su cateto adyacente, que es opuesto sobre adyacente, justo igual que hemos visto en el inciso anterior, tangente, ¿verdad? Así que nuestro segmento AH va a ser igual al dato, que vale BH, que en este caso estamos reemplazando M tangente de tita, por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo, que viene a ser tangente de tita, justo lo que habíamos dicho, opuesto sobre adyacente. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, como nos piden áreas, solamente era necesario hallar sus bases, ¿cierto? Porque la altura ya la tenemos. Así que vamos a reemplazar. AH, ¿cuánto va a valer? Multiplicamos M solito y tangente por tangente, tangente cuadrado. Ahora vamos a reemplazar en lo que nos piden. Área AHB sobre área BHC. Como hallamos el área de un triángulo, base por altura sobre 2, ¿cierto? En el triángulo AHB, su base vale AH. ¿Cuánto vale AH según lo que hemos hallado? M tangente cuadrado. Su altura es BH. ¿Cuánto vale BH? M tangente de teta. Y eso sobre 2. Y ahora en el área del triángulo BHC, ¿cuánto vale su base? Si miras la figura, BHC, su base es HC, que vale M, y su altura sigue siendo BH, que ya habíamos hallado es M tangente de tita. Bueno, resolviendo esto en aspa, nos va a quedar que es tangente al cuadrado. Simplemente es simplificar, chicos. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, de la figura calcula el valor de tangente de tita. Bueno, en este caso debe ser alfa, chicos, ¿sí? Lapsus, debe ser alfa. Vamos a hallar la tangente del ángulo agudo. Bien. Esta es nuestra figura. Ahora, no puedo hallar la tangente si es que no completo sus catetos, porque recuerda que la tangente sea como opuesto sobre adyacente. Pues nos falta un dato, o sea, tenemos que completar todos los catetos. Y en el triángulo BCD nos falta este espacio pequeñito, pero lo podemos hallar. Podemos hallar BC, ese segmento que te estoy señalando. Sabemos que está en un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Recuerda nuevamente, lo que quiero hallar, que es BC, va a ser igual a nuestro lado dato. ¿Quién es lado dato? A minúscula. Multiplicado por la razón trigonométrica de lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es el cateto opuesto de alfa, ¿cierto? BC es el cateto opuesto de alfa. Y lo que tengo de dato es el cateto adyacente. ¿Qué es opuesto sobre adyacente? Tangente, ¿verdad? Entonces BC, ¿cuánto va a valer? A multiplicado por la tangente de alfa. Lo colocamos ahí en la figura. Bien, ¿qué más podemos hallar? Podemos hallar el segmento AC. ¿Está bien? Vamos a hallar el segmento AC, pero en el triángulo más grande, en el triángulo ACD. Ahora, nos vamos a olvidar de la parte interior, solamente céntrate en el triángulo ACD. Nuestro dato que sea A minúscula. Y vamos a hallar BC, disculpa, AC, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo que quiero es igual al dato por lo que quiero entre lo que tengo. Yo quiero hallar AC. Nuestro dato vamos a considerar que es ese A minúscula, en el triángulo más grande. Y ahora la razón trigonométrica. Lo que quiero viene a ser el cateto adyacente, ¿cierto? Porque está al costado. En el triángulo ACD, el segmento AC que estoy hallando viene a ser el cateto adyacente de alfa. Y nuestro dato es el opuesto. Por eso es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y eso es cotangente. Por eso AC vale A cotangente de tita. Lo vamos a colocar en el gráfico. Ahora, si te das cuenta,
AC hemos encontrado que tiene dos valores. Uno es A cotangente de tita y el otro lo puedo hallar sumando esas dos expresiones que ya tenía, ¿cierto? 2A y A tangente de alfa. Entonces vamos a igualarlas. Del gráfico se puede observar que 2 veces A más A tangente de alfa va a ser igual a A cotangente de alfa. Debemos recordar, chicos, que en la sesión anterior habíamos visto que la cotangente es el inverso, ¿verdad?, de la tangente. El recíproco se dice. Así que en vez de poner cotangente, le puedo poner 1 sobre tangente. Luego, esa tangente la vamos a pasar a multiplicar a la izquierda. ¿Qué vamos a tener? 2A por tangente de alfa más A por tangente cuadrado de alfa es igual a A. Pasamos a restar la letra A para generar la cuadrática. Y es más, todos tienen la letra A, ¿cierto? Así que la podemos eliminar. Simplificamos y nos va a quedar de esta manera. Tangente cuadrado de alfa más 2 tangente de alfa menos 1. Esto es una ecuación cuadrática, chicos. Todos sabemos resolver este punto de ecuaciones cuadráticas solamente realizando aspa simple o la fórmula general. Por aspa simple no va a salir, así que aplicamos la fórmula general y al final vamos a tener estos dos valores. Que tangente de alfa vale raíz de 2 menos 1 y que tangente de alfa es raíz de 2 más 1. Es una cuadrática, es lógico que salgan dos valores. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Como alfa es un ángulo agudo, porque está en un triángulo rectángulo, su razón trigonométrica nunca puede ser negativa. Y la primera expresión, que es raíz de 2 menos 1, es un número negativo. ¿O no? Sí es un número negativo. Ahora, ¿cuál vamos a escoger ahora entonces? ¿O el segundo? ¿Está bien? Bueno, en este caso vamos a considerar los dos, porque raíz de 2 es 1,4142 menos 1 sigue siendo positivo. Está bien, el primero es positivo. Y el segundo también nos damos cuenta que es raíz de 2 más 1, que también es positivo. Así que es válido las dos respuestas. ¿Está bien? En este problema tenemos dos valores para la tangente de alfa. Bien, chicos, vamos a continuar aquí. Vamos a ver este video para complementar lo que hemos aprendido ahora, ¿sí? Atentos. Por ejemplo, una escalera mide 5 metros de largo y está apoyada en la parte superior de un muro y forma con el suelo un ángulo de 35 grados. Calcule la altura del muro y la distancia entre la base de la escalera y el muro. Lo primero que voy a hacer es un esquema que represente la situación. Tengo una escalera de 5 metros, un muro y tengo un ángulo de 35 grados que es el ángulo que forma la escalera con el suelo. Hago un triángulo que me represente esta situación para poder trabajar con la resolución del problema. Y tengo aquí este segmento me representaría el muro, ese me representaría la escalera, ese es el ángulo que forma la escalera con el piso y me piden que calcule la altura del muro, que es h, y la distancia entre la base de la escalera y el muro, que es x en este caso. Para relacionar entonces ahora datos con incógnitas. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la altura, ¿qué razón trigonométrica me relaciona? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Fíjense que estamos ya relacionando los datos. El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Es el seno del ángulo el que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, voy a calcularle la altura al muro h. ¿De qué forma? El 5 metros que está dividiendo aparece en el primer miembro multiplicando, de forma tal que pueda despejar h. Entonces, h es igual a seno de 35 grados por 5 metros. H me da 2,87 metros. Bastante sencillo. Ahora, si quiero calcular x, ¿qué razón trigonométrica me vincula o me relaciona? El ángulo, el cateto adyacente a ese ángulo y la hipotenusa. Nuevamente estoy relacionando los datos con la incógnita. El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón trigonométrica me vincula a esas tres magnitudes, son datos e incógnitas, es el coseno de 35 grados.
Por lo tanto, el coseno de 35 grados es igual cateto adyacente sobre hipotenusa, x sobre 5 metros. Nuevamente el 5 aparece en el primer miembro multiplicando, y x igual al coseno de 35 por 5, x me da 4,10 metros, y ahí obtengo las respuestas que me está pidiendo el problema. Veamos otro problema. Me dice, un hombre observa el extremo de una torre de telefonía de 12 metros de altura. Si el ángulo de elevación de su visual es de 25 grados, calcular la distancia entre el hombre y la torre. Entonces, vemos que un hombre observa el extremo de una torre de telefonía de 12 metros de altura. Por lo tanto, tengo una torre, un hombre, tengo la torre que mide 12 metros, y dice, el ángulo de elevación de su visual es de 25 grados. Al hablar de ángulo de elevación, significa que desde la horizontal me elevo hasta llegar a los 25 grados y ver el extremo de la torre. Eso es un ángulo de elevación con respecto a la horizontal, de la horizontal hacia arriba. Me piden que calcule la distancia entre el hombre y la torre. Entonces, me pide la distancia entre el hombre y la torre. Hago un triángulo que me represente esa situación y tengo el ángulo 25 grados, la altura 12 metros y el valor de x. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? Repito, relaciono o busco una relación entre incógnitas y datos. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa? En este caso es la tangente. La tangente a 25 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Similar a los ejercicios anteriores, para despejar x, hago que x aparezca multiplicando y la tangente a 25 que multiplica aparece dividiendo en el segundo miembro. Por lo tanto, realizo el cálculo y me dice que x es igual a 25,53 metros. Bien, chicos, ya acabamos de ver un video también para que nos pueda complementar un poco lo que hemos visto en la clase, ¿no? Por último, chicos, ya saben, como estamos dejando todas las semanas, una pequeña tarea de 3 problemas que están en la página 31 de tu libro de trigonometría. Es el problema 1, el problema 2 y el problema 3. No olvides que tienes que enviarlo por la mensajería del aula virtual. Si tienes alguna consulta, puedes hacerla también por ese medio en caso no te salga alguno y se te puede brindar las sugerencias correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.